Visiones Educativas. Bienvenidos sean a este programa único y especial, donde los temas más relevantes llegan a su programa Visiones Educativas. Soy David Laínez, neuropsicólogo clínico forense. El día de hoy tenemos a una invitada especial. Se llama Cecia Fabiola Núñez, de profesión psicóloga, con una maestría en orientación educativa. ¿Cómo está, Cecia? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Ok, perfecto. El día de hoy vamos a hablar de un tema clave y fundamental que considero que es interesante, que es el aprendizaje socioemocional en los centros educativos. ¿Por qué es importante este tema? Considero, tú que eres la profesional, ¿verdad?, de esta área también, que nosotros al conocer las emociones de los estudiantes podemos reconocer, los estudiantes pueden reconocer, comprender, expresar sus emociones, lo cual ayuda a su rendimiento académico, a la toma de decisiones responsables, una alta empatía, ¿sí? Y también considero que una preparación hacia el futuro. Yo te tengo una pregunta, Cecia. ¿Por qué es importante abordar o estudiar lo que es la educación emocional en los centros educativos? Bueno, es importante porque está el desarrollo del niño y en el desarrollo del niño se tiene que ir fomentando e ir enseñando. La clave está no en enseñarlo ya en edades avanzadas o en ciclos concluidos, sino es enseñarlo desde el preescolar. O sea, desde casa, antes del preescolar, ya se tiene que enseñar una gestión, una buena gestión emocional. Y luego, cuando se llega al preescolar, entonces ahí se debe de reforzar. O sea, el plan o el programa debería estar desde preescolar. Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de acoso escolar, el acoso escolar se empieza a medir ya cuando hay demasiadas como conductas como que se salen, ¿verdad? Y que se aplican los reglamentos internos y después que los reglamentos externos y todo eso. Entonces, más o menos hemos observado que cuando el niño está en un tercer grado, en un cuarto grado, en un quinto grado, empieza, ¿verdad? Entonces, las escuelas... En esos grados, ¿consideras tú que es donde más se empieza a ver el acoso ya, en tercer y cuarto grado? Es que en esos grados lo que ocurre es que ya se evidencia y ya el adulto se preocupa. Pero realmente donde se empieza el acoso escolar es en preescolar, ¿verdad? Sí, yo hice un estudio en algún tiempo atrás, ¿verdad? Donde yo medía el impacto del acoso, la incidencia que tenía el acoso escolar en niños de quinto y sexto grado. Salió positivo, ¿verdad? Y salieron algunas variables más altas en el acoso, ¿verdad?, que otras. Y entonces, cuando se hizo una revisión exhaustiva bibliográfica, ¿verdad?, de dónde procedía todo esto. ¿De cuánto fue la muestra, más o menos? La muestra fue como unos 60 niños. 60 niños aproximadamente. 60 niños de un centro educativo, ¿verdad? Okay. Entonces, el objetivo no era enmarcar realmente como, ay, acá hay acoso, no. En ese entonces estaba saliendo la ley del acoso escolar por casos aislados que sí se habían como denunciado en el Ministerio Público, pero no era como tan fuerte como lo está ahora, ¿verdad? Sí habían campañas sobre acoso escolar, había libros, había formas como enseñar, pero en las escuelas se tendría que establecer, y no solamente para el acoso, sino que se tendrían que establecer estrategias y mini programas en donde el maestro pudiese ser capacitado para poder abordar esta problemática sin ser alarmista o sin señalar al niño. Me gustó ese punto que estás mencionando ahorita. Ajá. Me encanta porque ese es el sentido de alarma del docente. Sí. Entonces, aquí te viene otra pregunta también clave que sí me encantaría decírtela. Es cómo puede contribuir el docente para que exista un mejor ambiente emocional saludable. Bueno, en los centros educativos. Empecemos porque el docente tiene que estar bien internamente. Empecemos por eso, ¿verdad? O sea, el nivel de equilibrio emocional o de gestión emocional, el docente tiene que tenerlo. Para que el docente pueda tener un aula, ¿verdad? Un espacio comunicativo que sea fluido, ¿verdad? Porque la comunicación es la clave. ¿Y de qué manera consideras tú que puede existir esa fluidez como tal? Es decir, viene un estudiante con esas dificultades de
un ejemplo que te voy a dar hipotético a nivel de un niño viene con ansiedad porque los padres se están discutiendo mucho en casa. Ujú. Entonces, ¿de qué manera puede contribuir el docente para crear ese ambiente sin solo personalizarlo o etiquetar al alumno? Bueno, hay signos de alarma, ¿verdad? Cuando el niño se siente muy nervioso, a veces anda como muy inquieto, ¿verdad? Entonces, o niño muy retraído también, ¿verdad? O niño que se queda comiendo en recreo con el docente, o sea, persigue al docente por donde quiera que vaya y el Ujú. docente le toca hacer Sí. turno de repente, pero el niño va y se acerca porque el niño no solamente es la ansiedad, sino que es el vacío, es esa necesidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el docente? El docente tiene que tener un registro interno de cómo está manejando el aula, Ese vacío ¿verdad? lo puede interpretar de que el niño también puede tener esos silencios dentro de la clase. Podemos entender de que el niño está comportándose ya de manera más distraída. Ujú. Esos vacíos también podemos hablarlo a nivel conductual también de que puede tener dificultades al momento de accionar hacia algo porque tiene esa dificultad, ¿verdad?, de planificar. Sí, También puede ir dentro de ese vacío que tú mencionas. claro, porque el vacío también quiere decir que hay una distorsión entre lo que yo pienso que los demás sienten hacia mí, Ah, como una lectura de ¿verdad? Sí, pensamiento. como una lectura de pensamiento. Los niños son capaces de hacer. Lo que pasa es que a veces nosotros como adultos no creemos en todo lo que le puede ocurrir en el mundo del niño. O sea, el mundo del niño es uno y el mundo del adulto es otro. Entonces, el docente tendría que llevar como un registro, ¿verdad? Como una observación, ¿verdad? Y luego de eso, abocarse a un departamento, no sé si en las escuelas en todas no existe, ¿verdad? Un psicólogo, pero tal vez existe un orientador y en su defecto se recurre al director. Si el maestro tiene claro cuáles son los comportamientos que el niño tiene base sólida como para acercarse al niño, preguntarle qué pasa y hacer la reunión casi inmediata con los padres de familia, porque el padre de familia tiene que estar dentro de esa ecuación, o sea, es el padre, es el niño y es la escuela, ¿verdad? Ok, interesante lo que me estás comentando. Ahora bien, me gustó tu respuesta porque en muchas ocasiones ni el docente ni el padre se da cuenta en realidad de cómo se encuentra el alumno, Ujú. cómo se encuentra su hijo. Entonces, ¿qué estrategias se pueden implementar o qué métodos o estrategias se pueden implementar al momento de una intervención como primeros auxilios, Ujú. consideras tú? Bueno, hay varias estrategias, ¿verdad? A veces los primeros auxilios se tienen que dar como en grupo, ¿verdad? Wow, cuéntame eso Para, en grupo. sí, en Ah, grupo. ok. Por ejemplo, si yo tuviera una sección de unos 25 estudiantes, ¿verdad? O si yo en mi sección numeraria tengo un grupo como de 25 estudiantes, Mm, ¿verdad? sí. Que están en alerta de algo o que yo miro que el comportamiento es como se sale, pues, de los esquemas que la escuela plantea. Sí. Entonces, yo quiero incluirlos a todos, porque realmente Es un beneficio es un grupal. beneficio grupal. O sea, Ajá, yo quiero que mi aula, o sea, yo, como si fuera maestra de escuela, yo quiero, o de colegio, yo quiero que mi aula tenga una buena armonía, mm, ¿verdad? Que es el clima escolar, el clima del aula, ¿verdad? El clima áulico. Entonces, yo quiero que haya como control. Los niños no son unos robots, ¿verdad? claro O que sea, no, no. los niños tienen esa energía, los niños tienen alegría, los niños tienen iniciativa, tienen creatividad. Entonces, si yo miro una conducta que a la larga, ¿verdad? Así que al siguiente mes me va a afectar porque está contaminando, yo tengo que atacar esa conducta, pero de una forma responsable, Ok, ¿verdad? cuéntame cómo Eh, atacamos responsablemente esa conducta. entonces, se tiene que buscar ayuda, ¿verdad? Se tiene que Sí, leer mucho. sí. Afortunadamente el maestro eso es lo que hace, ¿Qué ¿verdad? consejo darías vos sobre ese tipo de lectura Ujú. para que un docente en realidad pueda tener la capacidad de aplicar ciertas estrategias? Bueno, por ejemplo, si fuese el tema separación de los padres, Ok, ¿verdad? separación de padres, Si sí. fuera un tema de separación de los padres. Entonces, y yo tengo de mi sección, tengo 2 o 3 estudiantes donde los padres están en separación o en divorcio.
Entonces, se les tiene que llamar primero y pedir la autorización para poder hablar sobre este tema. Se habla de forma indirectamente. Como una psicoeducación. Como una psicoeducación, se habla indirectamente. Sí. Y de repente, que se pueden buscar como cuentos, ¿verdad? Ok, cuentos. Cuéntame sobre ese cuento. Como cuentos, y entonces se pueden hacer como lecturas generales, ¿verdad? Como lecturas generales. Yo pensaría que es importante que siempre, todos los días, hayan 5 o 10 minutos donde haya una lectura que no esté asociado a matemáticas, español, a ciencia, ¿verdad? Porque para eso están las horas de clase. Sí. Pero yo diría que casi al final se podría implementar como unos 10 minutos, ¿verdad? En los que los niños están arreglando sus cosas antes de irse. Y se le puede hacer una lectura, que mientras los niños en silencio estén haciendo las cosas, pueden estar escuchando. Yo pienso que la parte auditiva es algo que puede ayudar mucho. Este es un libro preventivo, ¿verdad? Preventivo. Para ayudar a prevenir situaciones de abuso. O sea, no necesariamente tiene que ser un abuso, sino que varios abusos. Entonces, es un libro coloreable, ¿verdad? En donde le enseña al niño y donde uno le va leyendo o le pide al niño que lea y el niño va coloreando. ¿Qué es el impacto de colorear en una hoja? Cuéntanos, ¿cuál es el impacto? Vamos a ver, qué interesante, está muy interesante esto. El impacto es que el niño se puede relajar, ¿verdad? Y entonces el niño empieza creativamente. Es que normalmente nosotros, discúlpame que te interrumpa, solo es que me pareció muy importante eso de colorear, porque muchas veces nosotros como padres en muchas ocasiones solo ponemos al niño a colorear, pero solo es para que él sea creativo, pero en realidad, ¿qué otros mecanismos de apoyo hay? Como el hecho de que se puedan relajar, pueda disminuir la ansiedad. Sí, disminuye la ansiedad del momento, ¿verdad? Y también cuando el niño está coloreando, de repente el niño empieza a platicar y el niño empieza a expresar sus emociones. Eso sería una buena estrategia entonces para el docente también, que ellos sepan que en verdad también no solo es el efecto de colorear, de que los hace más creativos y que tengan una mejor motricidad fina, sino que también es el hecho de lo que puede producir en sus emociones al momento de colorear. Y es muy importante que el docente también o el adulto se ponga a colorear con ellos, ¿verdad? Uno no tiene que ser tan duro solo porque es adulto. O sea, uno tiene que empatizar. La empatía. Si yo quiero desarrollar empatía, tengo que ser empático y se la tengo que modelar. ¿Qué consideras tú que es empatía entonces como un docente al momento de que está en un centro educativo? Es eso, es acompañar al niño. Acompañar al niño, escuchar al niño. Escucharlo. Hablar con el niño. Hablar. ¿Verdad? Ponerse, o sea, si el niño, suponga usted, está sentado, yo tengo la libertad, soy una adulta, me puedo sentar con el niño. O sea, y el niño tiene esa facilidad porque el niño tiene como confianza. Y entonces yo tengo que mostrarme amigable. O sea, amigable. Sí, amigable. Yo creo que el papel de los docentes es un papel maravilloso. Fundamental. ¿Verdad? Es un papel, hay docentes que le pueden marcar la vida a uno, ¿verdad? Yo estoy segura de que tuviste maestros en la escuela y en el colegio que todavía uno recuerda el nombre. Muy bien, lo recuerdo, ¿verdad? que te dicen, tú eres bueno, eres el mejor, tú lo puedes lograr. Exacto. Entonces, ese reforzamiento positivo también es parte de... Ese reforzamiento positivo es fundamental. Fundamental. Ok, es como un eje primario, consideras tú. Hay que darle al niño la oportunidad del cambio y hay que creer en el niño. Cuando el niño tiene vacíos emocionales, que los encuentra en casa, porque los papás trabajan demasiado, ¿verdad? Son como proveedores en estos tiempos, inclusive, no como padres. Son súper proveedores y son súper individuales. Exacto, ¿verdad? sí. No comparten. No comparten. No comparten. Entonces, como para ellos pagar un curso, ¿verdad? Es suficiente. O para ellos trabajar todo el día es suficiente. Y de paso, después le dicen al niño frases como, mira, todo lo que yo trabajo para darte tu educación. Mira, ¿en qué escuela estás? Un sentimiento de culpa generan en el niño. Y el niño entonces empieza con sintomatología ansiosa o también empieza con una sintomatología depresiva, porque la ansiedad y la depresión sí existen en niños. Claro. Lo que pasa es que se minimiza lo que el niño puede sentir. O se minimiza, o tal vez no estamos culturalmente nosotros educados que en realidad sí existe la ansiedad en niños. Hay depresión infantil, hay ansiedad infantil. Sí, hay todo eso se encuentra, ¿verdad? Okay, perfecto. Y hay enfermedades físicas, o sea, médicas, diagnósticos, que para el niño también es muy difícil como sobrellevar.
Entonces también ahí es donde se mira como un bajón en la parte social y académica que tiene el niño, ¿verdad? Ok. Nosotros como psicólogos, ¿verdad? Nosotros a veces medimos como la adaptación conductual. Y esa adaptación conductual le puede dar un parámetro o un punto de partida tanto al padre de familia como a la escuela para poder abordar cuando el niño está debilitado en esa área. Qué interesante lo que tú me estás profundizando. Entonces, con esto conllevo a otra hipótesis en que de qué manera en realidad, eh, cuál sería el mayor desafío que puede tener un docente entonces a nivel de poder identificar y abordar en un centro educativo? ¿Cuál sería el mayor desafío, consideras tú? Yo pienso que cuando la escuela se ve en desafío, ¿verdad? Cuando ellos hacen todo lo que tienen a su alcance, porque ellos también tienen límites, ¿verdad? En algunas cosas, el desafío es que otra persona externa pueda ponerse en sintonía con la escuela y ayudar. Ahora, ¿cómo puede ayudar el maestro? El maestro, como ya habíamos dicho, tiene que hablar con ellos, tiene que tener lecturas que vayan orientadas hacia ese sistema emocional sano que yo quiero. Un sistema emocional Sano, sano. sí. ¿Y eso qué involucra para ti un El sistema? sistema involucra a todos. Es la comunidad educativa con el padre de familia y el actor principal es el niño. O sea, lo que aquí es, por lo que tenemos que velar siempre es por la salud mental equilibrada de ese niño, de ese adolescente. Ok, y si sucede que en una clase un niño está en un ambiente que en realidad sí es sano, pero el niño como viene con esos problemas, esas dificultades en su casa, y entonces el niño se siente abrumado, no se siente con capacidad de enfocarse, de memorizar, de aprender. Entonces, ¿de qué manera a nivel pedagógico también se puede socializar al niño y a los padres para que el niño pueda tener una mejor intervención dentro del aula y fuera del aula? Se le pide a otro compañero que sea su compañero, que sea su ¡Wow! compañero de Su ruta. compañero que sea su Sí, compañero, es decir, también su su apoyo. apoyo, un compañero como de ruta, ¿verdad? Que es un término muy de nosotros, pero en los niños ¿Vuelve a se repetir el puede hacer. término, por favor? Un compañero de ruta. Compañero de ruta. El compañero de ruta no necesariamente tiene que ser el que sufre con el que está sufriendo, ¿verdad? Sino que el compañero está mejor emocionalmente en este momento y es el que acompaña. Entonces, por ejemplo, el niño está distraído porque tienen problemas en casa, ¿verdad? O porque le diagnosticaron algo, o porque se le murió el perrito, ¿verdad? Porque Sí, esas sí. cosas No, así y es dañan a doloroso. los niños. Se Claro que lo cambiaron de daña. casa, se cambiaron de ciudad. Todas esas cosas pueden hacer que el niño se opaque en ese momento. Entonces, yo le digo, Fabiola, acompañe por favor a Elizabeth. Acompáñela, o sea, recuérdele, pregúntele, sea atenta con ella. Entonces, mire, esa calidez que Fabiola puede tener con Elizabeth levanta el estado de ánimo de Elizabeth. Porque no es que Fabiola le hace las tareas a Elizabeth, la está acompañando. Y posiblemente se hagan Qué amigas, excelente ¿verdad? ese Y compañero de después, ruta. entonces, el maestro tiene que ser muy creativo, o sea, tiene que buscar como muchas cosas, orientaciones, pero también cosas como Hay algo muy creativas. interesante referente a ese punto que tú mencionas, en lo que son las terapias, ¿verdad? Basándonos más allá de que el docente en realidad estuviera educado para trabajar las emociones, hay una parte que se llama desesperanza creativa a nivel de la psicoterapia. Ujú. Entonces, esa desesperanza creativa la podemos nosotros asociar en base de qué manera también, a pesar de estar un niño de 8 años, imaginemos, en clases de matemáticas, pero viene con una disrupción familiar que sí hay una desintegración de sí mismo, hay una poca autoconciencia del niño, una poca autorregulación. Entonces, la desesperanza creativa también puede ayudar a que el docente, si tuviera ese conocimiento, pudiera utilizarla como estrategia para que el niño mejore. Claro, Oh, claro, qué sí puede, porque interesante. el docente es el que tiene la llave mágica, Ahí- prácticamente, porque el Sí. docente es el que pasa con el niño, lo ve desde muy temprano en la mañana, observa cómo el niño come, ve sus cuadernos, ve cómo el niño va presentado, porque la presentación del niño si se ve ordenado y limpio, pero hay niños que pueden llegar así y salen de una forma diferente porque su estado emocional está
mal, está fracturado, está tocado, ¿verdad? Y con lo que mencionabas antes, a veces el niño se siente tan a gusto en la escuela que no quiere irse, No quiere ¿verdad? irse, No quiere irse, sí. quiere quedarse ahí porque encuentra que hay calidez, hay aprecio, Hay hay atención. estima, así, me escuchan, me hacen caso, mis compañeros se ríen de mis bromas, que a veces hay bromas exageradas, Sí, ¿verdad? claro. Pero es para llamar la atención, pero llaman la atención por, hay un vacío, hay un vacío en el niño. Ujú. Ese vacío, fíjate que esa palabra, como la has mencionado tantas veces, tengo una pregunta que sí me llama la atención referente a eso. ¿Tú crees que ese vacío puede proporcionar en su desarrollo social y emocional a largo plazo alguna disrupción ya como adolescente, como adulto? Tú como profesional de esta área, ¿qué consideras? Uy, ese vacío puede provocar, ¿verdad? Baja autoestima, puede provocar depresión, puede provocar ansiedad, pero si nos vamos un poquito más allá, puede provocar autolesiones, ¿verdad? Autolesiones. Sí. ¿Qué es una La autolesión? autolesión es cuando los adolescentes o los niños buscan cortarse los brazos, las piernas, el abdomen, ¿verdad? O buscan golpearse con objetos como mesas, sillas, Sí. propician caídas. Es para sentir el dolor en ese momento y aliviar la angustia. Ah, es una válvula de escape, Es una ¿consideras? válvula de escape, ¿verdad? Wow, qué interesante. Entonces eso muchas veces lo que ocasiona es que está un niño, el niño encuentra esa manera y entonces lo traspasa a otro niño, ¿verdad? La idea, el otro niño viene y lo ejecuta y de repente que es un grupo de niños que está haciendo este tipo de conductas, que es una Sí. alerta gravísima que puede desencadenar una crisis en el aula o puede desencadenar una crisis escolar. Entonces, para eso tienen que haber programas de intervención y para eso las escuelas tienen que crearlos. Crear un Porque programa de un intervención. programa de intervención, o sea, Sí. em, hay lugares o espacios dentro de las escuelas donde se Ok. podría hacer como una sala de paz. Sala de Sí, paz. como una sala ¿Qué de es una paz. sala de paz? La sala de paz es todo aquel espacio físico que tiene recursos que ayuden al niño a gestionar sus emociones. Hay tableros de juego para gestionar, hay cartas que usted le puede mostrar al niño para que el niño pueda expresar sus sentimientos. Cartas. Cartas, sí, cartas que tienen frases. ¿Cómo Ok. te sentirías? Y poner una situación hipotética, ¿verdad? Como metáforas se pueden co- trabajar Como también. unas metáforas también. Hay este tipo de juguetes, que es cuando el niño está como muy Ok. inquieto. Entonces, estos se llaman muñecos inquietos, ¿verdad? Y entonces el niño está jugando y el niño está haciendo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como neuropsicólogo me dirás, las terminaciones nerviosas que hay en los dedos, ¿verdad? Sí. Ayudan también a calmar. Entonces el Claro. niño Una integración necesita. sensorial táctil. Claro, el Sí, niño ayuda. necesita estar con este tipo de cosas Así es. para poder desplazar la incomodidad, la inquietud, la angustia que el niño pueda tener, ¿verdad? Entonces, también está el cuento del monstruo de colores. El cuento del monstruo de El colores. cuento del monstruo de colores, que ha sido muy efectivo, lo hemos utilizado muchos años, ¿verdad? Y nos ha servido. Entonces, esto es para gestión de emociones, ¿verdad? Gestión de Gestión de emociones. ¿Qué es una emociones. gestión de emociones? Es llevar las emociones en orden, o sea, ponerlas en su lugar. Eso es lo que nosotros manejamos. Ok, La sí. emoción tiene que estar, tiene que haber miedo, tiene que haber enojo, tiene que haber tranquilidad, tiene que haber alegría, ¿verdad? Tiene que haber amor. O sea, esas emociones tienen que Y estar para que un niño presentes. sepa, para reconocer sus emociones, ¿consideras que este tipo de programas también pueden ayudar para que después los pueda gestionar? Claro, porque, por ejemplo, este se maneja con un libro, El monstruo de ¿verdad? El colores. monstruo de colores, ¿verdad? Y entonces es un libro súper interactivo, en donde también aquí le está diciendo la protagonista que se llama Julia, ¿verdad? Julia. Que tiene que poner las emociones en su lugar. Y luego de eso, entonces empieza a manejarse por emoción. Esta es alegría, ¿verdad? Esta es tristeza, ¿verdad? Entonces el niño se va identificando poco a poco, este es enojo, ira, ¿verdad?
el niño se va identificando, Sí. el miedo, donde se manifiesta que el miedo es cobarde, ¿verdad? El miedo se produce en los pensamientos, pero es cobarde, ¿verdad? Y Sí. que después puede estar tranquilo y así sucesivamente hasta que llegamos al amor, ¿verdad? Y Esa es la entonces finalidad la de finalidad reconocer. de reconocer, cuando yo estoy bien, cuando yo estoy en paz, cuando yo tengo todo en su lugar, yo puedo amar a los demás. Puedo amar a mi colegio, puedo amar mis clases, puedo amarme a mí, ¿verdad? Y puedo amar a los demás. El problema es que encontramos situaciones que sobrepasan y donde el niño no tiene acompañamiento, No tiene ¿verdad? acompañamiento. Entonces no está Sí. ese compañero de ruta, el docente no tiene Las educación de herramientas. inteligencia emocional. Ujú. Entonces esa triangulación entre lo que es la familia, el docente y el estudiante no están conectados. Sí, se tuvo la oportunidad en su momento de hacer un programa, ¿verdad? Un diplomado, y se llamaba Diplomado de Acompañamiento Socioemocional, ¿verdad? Acompañamiento Sí, socioemocional. entonces el agente se llamaba ACE, ¿verdad? Mm. Que era el Sí. acompañante socioemocional del niño en las escuelas, ¿verdad? Entonces, algunos maestros de escuelas públicas tuvieron la oportunidad de recibir ese diplomado y para nosotros fue un éxito, ¿verdad? Porque se le enseñó al docente a cómo manejar Sí. conflictos, crisis dentro del aula. Ok, me surgió una pregunta que sí me encantaría que, de qué manera, ¿verdad?, la puede responder. ¿Cuál sería como ese desafío también al momento de integrar la educación emocional dentro de un currículum escolar? Ay, sería maravilloso. Si nosotros, la idea de ese diplomado era como abrir la brecha para que los docentes pudiesen tener esas herramientas y esos recursos que pueden implementarse en cualquier hora de la jornada de clases. Son unos minutitos, es lo que te decía, o sea, unos minutitos en lo que el niño está buscando una cosa, otro se tira una capsulita o se hace con algo, ¿verdad? O sea, más lúdico, más Más lúdico, lúdico, más ok, lúdico. lúdico. El niño, cuando uno juega con él, el niño disfruta, pero aparte de que disfruta, aprende. Aprende. O sea, aprende, sí, aprende. Cecia, yo tengo más que todo, ¿qué consejo darías a nuestros televidentes sobre lo que es esa educación emocional y de qué manera, en palabras clave, podrías considerar que podrían aportar para el docente? Hay que tener una comunicación clara y efectiva, Comunicación clara ¿verdad? y efectiva. Sí, la comunicación es clave. No hay otra manera de resolver los conflictos si no es comunicándose. No es sancionando, no es castigando, no es poniendo más deméritos, no es pegando papás en la casa, ¿verdad? No es quitarle privilegios al extremo. Sí hay que enseñarle al niño que debe de forzarse y a cambiar las conductas, ¿verdad? Entonces, yo pensaría que, bueno, eh, hay diarios de calma, ¿verdad? Hay diarios, ahora salen diarios para niños de agradecimiento, de calma, ejercicios de respiración, una estrella, Diafragmático, respiración sí, una diafragmática. estrella de la respiración en donde el niño va haciendo con su dedito, ¿verdad? Como tiene los termómetros, los semáforos, la economía de fichas que nunca pasa de moda, Nunca pasa pero de que es moda. muy efectiva, ¿verdad? Esas cosas deben de utilizarse. O sea, si yo como mamá quiero que mi hijo esté bien y se sienta bien, entonces yo me pongo de acuerdo con el maestro, no peleo con el maestro, me pongo de acuerdo con el maestro para que seamos un equipo y para ayudar al niño y verán el cambio que tiene ese niño. Si yo soy psicóloga externa y unos padres me llegan a buscar, yo hago el esfuerzo, todo mi esfuerzo, Sí, por claro. hacer como un Para poder enlace con la enlace y escuela apoyarlo. y que yo voy y visito las escuelas. ¿Para qué? Para que la escuela sienta que el niño y que ellos no están solos, ¿verdad? Y que hay un apoyo externo. Y también que el niño vea que todos estamos de acuerdo. No se trata en una disputa, en pelear, ¿verdad? Porque la pelea o quién tiene la razón Puede puede dificultar. dificultar. Y el Sí. más afectado es el Es niño, el niño. ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, si yo dejo un diario a un niño, a un paciente, y este niño necesita escribir porque necesita drenar,
yo tengo que pedir autorización a la escuela para que este niño pueda sacar esto o lo tiene la maestra y solo lo va a tomar del librero del aula, ¿verdad? Okay. Y también está ¿verdad? Sí. Que me pareció muy bonito traerlo, que es ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Básicamente es para que el niño pueda venir, es como un diario. Es como un diario. Es como un diario. Entonces, por ejemplo, Sí, las Cecia. emociones que nos manejamos aquí: cansado, confundido, alegre, culpable, desconfiado, enojado, frustrado, asustado, furioso, angustiado, deprimido, aburrido, ¿verdad? Esto está creado para eso, optimista, o sea, feliz. También tiene las dos partes porque todas las emociones son importantes. Ok, muchas gracias, Cecia. Agradezco que el día de hoy hayas estado con nosotros aportando esta información. Ok, muchas gracias por acompañarnos en este programa especial de Visiones Educativas. Les esperamos en un nuevo episodio y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como Telebásica.